¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estamos? El día de hoy estamos, nuevamente me salió el estamos doble, muy mal ahí. Nos encontramos en una situación muy especial, ya que este es el episodio que va a contar con nuestro primer invitado, el cual es el dueño de un canal muy interesante que ambos seguimos muy de cerca, la verdad. Y pues mejor que se presente él mismo. Con ustedes, Cronohiki. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por invitarme a tu canal, Demian. Pues me gustaría que platicaras sobre qué vamos a platicar. El placer es todo nuestro de tenernos aquí, de tenerte aquí en este espacio y en vista a el contenido de tu canal, decidimos que lo más óptimo sería hablar de un tema de cine, pero no cualquier tipo de cine, ese cine tan especial que nos une a todos como seres humanos, el cine de superhéroes, señoras y señores. ¿Sí? Pues pregúntame. A sus órdenes, el gas. Bueno, bueno, primeramente, no sé si nos podrías platicar un poquito de los inicios de este tipo de cine, de cómo se origina, cuál fue la primera y así. Mira, pues exactamente cuál fue la primera no te sé decir, pero yo creo que las adaptaciones, como que la curiosidad por las adaptaciones iniciaron casi a la par de que iniciaron, bueno, los cómics iniciaron antes, pero más bien los superhéroes, como sabemos el primero fue Superman, que fue por el año de 1930 y algo, no recuerdo el año exacto, y más o menos posteriormente a eso, como en la década de los 40, se empezaron a adaptar a los superhéroes. Superman específicamente en una serie todavía de blanco y negro de Batman sí hubo películas en los años 40, pero no fueron películas muy populares o al menos que no quedaron como en el consciente colectivo de masas. Yo creo que más bien cuando se popularizó este género fue en los años 70 con la primera película de Superman, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve. Pero sí, adaptaciones ha habido desde antes, películas como tal también. Están las que te digo de Batman de los 40. Sin embargo, en los años 60 existía una serie de Batman que parecía más una parodia al personaje que una adaptación fiel, y tuvo una película que también salió en cines, que era Batman y Robin contra casi todos los villanos. Entonces era una especie de secuela de la serie, pero que salió en el cine. Ah, muy bien. ¿Y tú qué opinas de que, pues más bien, poniendo énfasis en esa como parodia que nos platicas, ¿tú la llegaste a ver? ¿Qué opinas de si estaba chida? Sí, pues la serie sí. De hecho, la película creo que también la llegaron a poner en la tele. Este, los inicios de Batman eran, por decirlo así, como oscuros, eran muy serios, era un personaje, mm, a pesar de que iba dirigido para niños, se tomaba con mucha seriedad. Entonces, pero a pesar de esto, el personaje era popular entre los niños. No era como que ahora el gran fenómeno cultural que conocemos, sino que fue gracias a hasta esta serie que no se lo tomó en serio, que fue una parodia, pero fue como un arma de dos filos. Si bien se hizo más famoso el personaje de Batman, si quedó en el colectivo de la conciencia de masas, pues también quedó como esa imagen burlona, ¿no? De que todos recordamos la cancioncita de Batman de tararararara, las frases tontas de Robin. De hecho, en los cómics, hay como que varias épocas. Creo que como en los años 70 u 80 vuelve a tomar también ese tono como oscuro Batman, porque en los cómics también le estaban dando ese tono pues como más alegre, ¿no? Que es un tono más de Superman. Yo creo que la serie, como la película que salió de la serie, pues no hay que juzgarlas, sino hay que verlas como en el contexto que se dio.
que gracias a ellos se popularizó el personaje y gracias a eso tuvimos las películas de Tim Burton, que de hecho después cuando se contrata a Joel Schumacher en Batman y Robin se trata de retomar ese tono, pues digamos como colorido, ¿no? Y otra vez, bueno, de hecho fue un fracaso Batman y Robin, pero eso dio pie a que se hiciera Batman Begins con Christopher Nolan. Mi querido Cronohiki, le saludo, su amigo Rock acá de este lado. A mí no me dio la bienvenida al demo, pero bueno, está bien, ya estoy acostumbrado. Usted como experto en la materia, y ahorita hablaba de la popularidad de estos temas, esta popularidad al momento de trasladar los cómics al cine o a la tele, siempre han sido un buen resultado, es decir, este tipo de películas siempre han sido populares o hasta últimamente con la ondita de los Avengers, de estas trilogías de Batman, o ¿usted qué opina como conocedor del tema? ¿Ha sido popular siempre o es reciente este asunto? Sí, bueno, pues primero experto no me siento, ¿verdad? Más bien aficionado, no es como que sepa todo. Y dentro de mi experiencia, de lo que yo he visto, durante muchas décadas se ha tratado, yo siento que como desde los años 70 se trató de explotar el cine de superhéroes porque siempre se ha visto un potencial y yo creo que ese potencial tiene que ver mucho con la popularidad, no sé, por decir en los años 80 o en los 90, a lo mejor tu mamá o tu abuelita no conocía de cómics, pero sabía quién era Batman, quién era Superman. Son personajes que quedan, sí, lo vuelvo a decir, como en la conciencia colectiva. Entonces yo creo que siempre se trató de sacarle ese potencial. En los 70s, bien tuvimos la película exitosa de Superman. Después empezaron a hacer adaptaciones de Marvel Comics, una serie de Hulk, que también cambiaba mucho el tono y que a lo mejor lo único que tenía que ver era que aparecía Hulk, cambiaban muchas cosas ahora sí que de la historia del personaje. En los años 90, de hecho, si visitan mi canal de YouTube, tengo un video especial sobre el estudio Canon, que es un estudio de películas que principalmente produjo entre los 70s y los años 80s en Estados Unidos, pero era un estudio de producción muy loco porque eran dos israelíes que más bien eran buenos vendedores, no sabían mucho de cine. Entonces lograban hacer películas que eran de bajo presupuesto, que eran muy locas y que se han vuelto de culto de lo malas que son, de tan malas que son buenas. Entonces dentro del estudio Canon creo que se hicieron algunas adaptaciones de Marvel, entre ellas la primera del Capitán América, que fue, si no recuerdo mal, de 1990, y esta se dio por el éxito de Batman de Tim Burton. En los 90 se hicieron muchos intentos. Sin duda alguna en los 90 reinaron las adaptaciones de Batman gracias a Tim Burton. Después la continuidad que se le dio con Joel Schumacher. Pero también se trataban de hacer otras cosas. Tenemos por ejemplo Sam Raimi, que fue el director que dirigió las primeras películas de Spider-Man. Él trató a inicios de los 90 agarrar como una licencia chida, ¿no? Como Batman. No sé si ya estaba tratando de adaptar a Spider-Man, pero no se podía. Sam Raimi era más conocido por películas de serie B, que son como películas de bajo presupuesto, con mucha violencia o que pueden ser de terror. Entonces él lo que hizo es que creó su propio personaje, que fue Darkman, y empezó con una trilogía de superhéroes. También tenemos otra adaptación de los 90 que es The Shadow, que es otro superhéroe que no es ni de DC Comics ni de Marvel Comics. Tenemos otra adaptación. Disney hizo de hecho su propio superhéroe antes de obtener los derechos de Marvel, que creo que era Rocketeer, también a inicios de los 90s. Uh-huh. Entonces desde los 90s ya había mucho esa espinita de querer explotar el cine de superhéroes, pero no era todavía como lo que conocemos hoy. En los años 90 era más como el cine de héroes de acción, que era como Schwarzenegger, Van Damme, Stallone. No sé si respondí tu pregunta o ya me fui por otro lado. Sí, muy bien, muy bien. Y me acordé de esa serie del Increíble Hulk, muy
salía el fisiculturista Lou Ferrigno, que era el que se convertía, ¿no? En Hulk. Estaba... Sí, de hecho era como que lo pintaban todo de verde y le ponían una peluca. No es como ahora que todo lo hacen por computadora. Entonces, si las películas eran de bajo presupuesto, pues las series eran todavía de menor presupuesto. Muy bien, pero eso... Y de hecho, hay una película de ese personaje de Hulk que me imagino, no sé si fue directo al video o a la televisión, pero juntan a Hulk, a Thor, y Iron Man y creo que al Capitán América. Y ya se estaba tratando de hacer ese tipo de crossovers desde entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, ahorita que mencionaste tu canal y tu video de los estudios Canon, recordarle a la bandita que nos está viendo, que nos está escuchando, que los links a las plataformas o redes de nuestro invitado Chronohiki están en la descripción del video en YouTube. De hecho, hay varias colaboraciones de ustedes dos en el canal, por si se las quieren recordar o Así poner ahí es. los links de alguna de esas colaboracionciones. Sí, yo creo que voy a poner una anotación o algo por el estilo. Muy bien. Ahora bien, si ya tratamos lo de la popularidad de este tipo de películas y adaptaciones, antes de pasar a un corte comercial, me gustaría que habláramos vagamente, y ya después del corte lo aterrizamos mejor, si quieres, de cómo este tipo de películas, si bien llevan un trabajo detrás, es marginada, si así lo quieres ver, por otro tipo de películas, en el hecho de que no reciben la misma, ¿cómo decirlo? Importancia, La misma, relevancia. la misma relevancia que, pues no sé, el cine de arte o otro tipo de películas, que esto lo podemos ver en el hecho de que no es muy común que se premien películas de superhéroes en premios ya como los Oscars y así. ¿Tú qué opinas de como, no sé cómo decirlo, discriminación podría ser? No creo, de hecho no creo que sea discriminación y yo creo que tiene su razón de ser. Para empezar, yo creo que debemos de definir bien que el cine en su totalidad es arte. Porque a veces a mí también se me hace como que las películas de cine independiente o el cine de autor, no sé, las nombran como cine de arte, a mí se me hace que discriminan más a esas películas, Ajá. como para la gente que consume comúnmente el cine comercial, diga, ay, de esas películas aburridas. De hecho, yo creo que se discrimina más a esas películas que, si bien son premiadas más en festivales de cine, no estoy hablando de los Oscars, sino de otro tipo de festivales, Ok. pues es porque en realidad tienen un trabajo muy interesante de tratar de hacer una historia original, de hacer cosas distintas. Yo creo que principalmente el problema es que con el cine de superhéroes ya nos están empezando a saturar demasiado. Y mucho de esto, la culpa yo creo que es por las producciones de Disney. Si bien ellos manejan el cine como una industria, como un producto, ya te lo están trabajando como algo genérico, ¿no? Vemos que no hay una libertad de sus directores, sino que ellos tienen a alguien que está dirigiendo todo esto. El tipo de la cachuchita, ahorita se me fue el nombre, pero es al que le llaman como el arquitecto del USM, ¿no? Dentro de Disney. Ajá. Es Kevin... bueno, se me fue el nombre, pero... Por ejemplo, la película de Ant-Man la iba a dirigir Edgar Wright, que es el director de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz, de Scott Pilgrim, de Baby Driver. Es un director inglés que trae como un estilo propio, un estilo que se apega muy bien al cine comercial, que sabe hacer cosas originales sin hacer cosas divertidas. Entonces él presentó su guión de Ant-Man, él iba a dirigir la película, pero Disney, con tal de que se pudiera conectar esa película de Ant-Man con las demás películas, que fuera similar al tono que estaban manejando, pues decidieron que no la dijera Edgar Wright. Si bien aceptaron su guión, hicieron muchos cambios, se sabe que no es la idea original que él tenía para Ant-Man. Entonces yo creo que más bien el problema
no es que se discrimine o que no se le tome en serio, sino que se le toma como lo que es una película blockbuster. Son películas de mero entretenimiento. Sin embargo, tenemos la contraparte de DC Comics, que bueno, entrar en ese tema sí podríamos hablar horas y horas, pero siendo muy puntuales. Pues si quieres lo podemos dejar lo de DC Comics para después del corte. No, nada más ya nada más digo esto, con Zack Snyder trataban de hacer como películas más serias, películas más interesantes, con planteamientos más adultos para los superhéroes, y bueno, ahí hubieron varias cosas que frenaron, pero ya vamos a ver el corte de Zack Snyder de Justice League. Entonces, nada más para decir, yo creo que no es tanto que se les discrimine, pero está el Oscar de Heath Ledger, el Oscar de Joaquin Phoenix, los dos por Joker, y es porque ahí sí se hace un trabajo que no es bajo pedido, que no tienen que obedecer a una marca, ¿no? Bueno, no obedecen, ¿cómo decirlo? No limitan a los creadores. Ahora sí, a la pausa. Ok, bueno. Ya después del corte vamos a hablar de temas un poco más personales de cada quien. Esto fue como la presentación y el planteamiento de este tipo de películas. Y nos vemos ahorita en un ratito. Bueno, bandita, ya regresamos de ese corte comercial tan express para ustedes, express también para nosotros. Y ahora sí, vamos a pasar a temas más personales. La Rock, hazme los honores, por favor. Muy bien. Primero, nuestro invitado, como debe ser, Claro, maestro. claro. A ver, la primera pregunta para el buen Cronohiki. ¿Cuál es tu superhéroe favorito y por qué? Superhéroe, pues no tanto superhéroe, sino más bien antihéroe, que es Azrael. Es un personaje dentro del universo de Batman. Sobre todo porque me tocó leer los cómics de niño de La caída del murciélago, que es en los cómics que dejan en silla de ruedas a Bruce Wayne. Entonces Azrael es el sucesor de Batman, pero él ya antes trabajaba por su cuenta, y pues está muy interesante la historia. Yo creo sobre todo Azrael porque es un personaje distinto al arquetipo de superhéroe, siendo un antihéroe. Muy bien, muy interesante. La Rock, tu superhéroe favorito y por qué. Híjole, Ilústranos. muy bien, gracias. Pues mira, dentro de todo este rollo, como pueden ver, yo soy fan de las Tortugas Ninja. Serían mis favoritas como tal. Pero en ¿por qué se ríe, maestro? No, ¿Qué le pasa? ¡Caguabonga, maestro! qué huevonga, dale. Pero bueno, ya dentro de este rollo de la onda de los universos cinematográficos de superhéroes, todo este rock and roll, la ondita de Iron Man se me hace chida. ¿Por qué? Porque pues es un tipo, sin conocer mucho la historia, yo tampoco no, salvo lo que se ve en pantalla, un tipo que utiliza sus bienes tanto intelectuales como económicos para un bien hacia la humanidad. Entonces, Así como Batman. algo así. Y aparte, bueno, hablando de cine, de superhéroes, que es lo que estamos hablando, Claro, maestro, claro. creo que la actuación del buen Robert Downey Jr. está muy chida. O sea, como que le atinaron al tiro ahí al actor. Porque se interpreta a sí mismo, ¿no? Pues sí, pero le sale chido, le sale bien. Y Me sale natural. esa sería mi respuesta. ¿Usted, maestro? Bueno, yo, mi superhéroe favorito. Pues la verdad, no sé, yo creo que tengo varios, pero yo creo que el más superficial, por así decirlo, es Linterna Verde. Y más allá de su significado como superhéroe, es mi superhéroe favorito por su poder que tiene. O sea, imagínate tú, plantéate que con un anillo puedas hacer, con tu mente y el anillo puedas hacer así de que cosas que puedas utilizar como herramientas o como artilugios. A así. ver. Entonces está perro, eso ¿Para me qué lo gusta. utilizaría usted, maestro Demo? No sé, yo creo que haría un de esos rascadores así largo, verde. Para rascarse la espalda. Entonces,
sin indagar mucho, yo creo que Linterna Verde es de mis favoritos. Para no usar papel en el baño. Ey. Híjole. Y luego, Bueno, y ahora nos vamos. Qué complicado eso. No, pues nada más imaginarlo. La película no me gustó. Sí me gustó, pero creo que sí como que le faltó un toque. A la película esta donde sale ¿sí es el Ryan Gosling, no? Reynolds. Sí. Se ¿Qué? me ¿Le gustó la confunden los película, Ryans. Don Cronohiki, le gustó la película de Linterna Verde? Esa que hicieron. No, ni Deadpool, como que no aguanto a Ryan Reynolds, la verdad. Ni el comercial de Sabritas. Bueno, no, está bien, se vale. Y- El comercial de Sabritas es, yo creo que por lo que le debieron de haber dado el Oscar. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a la Es el Omar contraparte. Chaparro gringo. Nos vamos a la Ah, no, contraparte es canadiense. Ahorita vamos de a- la pregunta. Ahorita vamos a- ahorita vamos a- llegamos, ahorita llegamos a llegamos ese a Omar punto de Omar Llegamos Chaparro. a Omar Chaparro. Nos vamos a la contraparte de esta pregunta y es ahora pues de los villanos, de los enemigos, de los superhéroes, los que dificultan su tarea, su función de salvar a la humanidad. ¿Cuál es tu villano favorito, Konohiki? Pues de cómics, también por lo mismo que me tocó leer de niño. Es que a mí como que me causó mucho impacto los cómics de La Caída del Murciélago. Porque si bien estaban saliendo aquí en México como a la par de que salía Batman Forever. Entonces Batman Forever también era como que ya le bajaban un poquito de tono a las películas de Tim Burton y era otra vez como tratarlo de hacer un poquito más para niños. Y teníamos la serie animada en ese entonces en la televisión, que era muy buena, pero no dejaba de ser dirigida para niños. Entonces a mí me sorprendía mucho el tono que le dan en los cómics, que era como un tono muy serio. Entonces Bane creo que me impactó mucho, o sea, este villano que hace todo un plan como muy estratégico para sacar de combate a Batman, pues que en los cómics lo termina mandando a la silla de ruedas. Sin embargo, en adaptaciones cinematográficas, pues el personaje de Tom Hardy creo que estuvo bien, pero pudo haber estado mejor. ¿Qué le Ma- faltó? ¿Qué le faltó? Es que no es tanto el actor o la interpretación, sino más bien a lo mejor la historia. O sea, ya como que conociéndolo lo que hace en los cómics, que a fin de cuentas en la película termina siendo como una chichincle, ¿no? Como en la de Batman y Robin, que también aparecía Bane. Entonces, que no fue el villano principal, pero yo creo que en las adaptaciones cinematográficas, pues Joker, y Joker, o sea, es un personaje que se presta mucho a tener varios matices que le pueden dar, lo pueden interpretar de varias formas, como ya lo hemos visto, y esto es porque en los cómics no hay un origen definido, si bien hay varios orígenes. En el mismo cómic de la broma asesina, él cuenta toda una historia de su origen y al final te dice como que pues tú lo puedes creer o no lo puedes creer, que es algo que retoman en The Dark Knight. Y hay quien dice que en la película del Joker, también fue como un sueño de Arthur Fleck, todo lo que pasa en la película. ¿Qué más? Es una teoría muy interesante Y y es una muy buena película, la verdad. Yo creo que en eso coincidimos los tres. Y Sí, casualmente, lo que dice aquí Don Cronohiki, fíjese, maestro, usted no me lo pregunta, pero yo lo digo. No, ¿Qué? es que no hay por qué preguntártelo, tú lo sabes. El personaje de Joker, efectivamente, aún sin ser indagar en los cómics, ni mucho menos, pero en las distintas presentaciones que lo hemos visto en películas, no ha sido casualidad, ya lo decía nuestro invitadazo, Don Cronohiki, el otorgarle el Oscar a dos Jokers. De una vez olvidando a Don Jack Nicholson, de una vez, o sea, a eso voy, en esta incertidumbre de origen que dice Don Cronohiki del personaje, cómo es que cada uno de estos actores, en su caso Nicholson, Heath Ledger y el buen Joaquín Phoenix, le dan su, pues
a eso se dedican, ¿no? Y de eso trabajan y crearon un personaje cada uno a su estilacho y le dieron una categoría suprema, creo yo, al personaje y a mi punto de vista. Obviamente, Phoenix tiene la ventaja de tener una película propia, pues, del personaje y de origen y demás. Los otros dos, aún teniendo esa desventaja de ser los coprotagonistas o los antagonistas del principal, que es Batman, De Batman. creo que sí supieron darle ese complemento y darle ese punch propio a su propio Joker, y terminan siendo los otros dos, sin ser su propia película, adueñándose de la misma, creo yo. Y pues a mí ese es el villano en los superhéroes que más se me hace chidote, el Joker, Guasón, el Joker. El Guasón, Sí, el señor. bromas, el jajas. Y don Romero, el de la serie, también tenía lo George suyo. Romero. Entonces, tenía también lo suyo ese Joker, ¿no? Pero bueno, ese es mi... ¿Y su villano, maestro Demo? Híjole. Mira, retomando lo de Linterna Verde, yo creo que es, ¿cómo se llamaba el amarillito? ¿Siniestro o algo así? Sí, Siniestro. Yo creo que ese podría ser, o sea, es que yo podría decir Joker también, pero pues para cambiarle un poquito, darle un poquito más de sabor. Que diga lo que quiera, este es su espacio. Claro, maestro. sí. Ah, No, no, pero pero yo yo creo que- dije Bane. No, pero por el joven, que no se escuche los dos Jokers. Entonces yo creo que Siniestro podría ser una buena opción para mi villano favorito, ya que me parece muy perro cómo utiliza el miedo para poder cumplir su cometido de inculcarlo y así. Algo también que hacía el Espantapájaros en las adaptaciones que pudimos ver de la trilogía del Caballero de la Noche, pero Siniestro de una forma más Siniestra. más siniestra, más espacial, como que a otro nivel, creo yo, que también logra su cometido de una forma muy, muy especial. Y pues también tiene este anillo, nada más que es amarillo. Entonces, El anillo amarillo. así es. Comió mole. Y luego, Entonces, Comió mole de Oaxaca. muy delicioso. Entonces, yo creo que Siniestro para mí, villano favorito. ¿qué más? Que bueno, ahora nos vamos, ¿Le seguimos, le maestro? seguimos. ¿O le damos a otro corte comercial? Usted diga. Usted es el mero bueno. El demo. Demo, diga. ¿Qué? Ah, bueno, Vamos a un corte. mira, si así rápidamente, si me pudieran decir los dos involucrados, su película, ahora sí ya, no su villano, no su personaje, su película en general, complementando los personajes, la historia y todo eso, favorita. Si gusta empezar, Chrono Hiki. Pues Batman Begins, yo creo ¿Y por que qué? le dio, ¿Por qué? le dio un giro completamente distinto a lo que nos había presentado Tim Burton. En las películas de Tim Burton, el único origen de Batman que se ve pues es la muerte de los padres, pero entra la película ya con Batman como un superhéroe o un vigilante ya trabajando, ¿no? Y algo que me gustó mucho de Batman Begins es que vemos como lo que le llaman el camino del héroe, ¿no? Todo lo que tiene que hacer Bruce Wayne para llegar a ser Batman. Que a Batman lo vemos, no sé, si creo como después de 40 minutos de película, y es lo que se me hace muy, muy interesante. Y aparte todas las influencias que traía Chris Nolan, principalmente la película de Blade Runner, se dice que antes de empezar el rodaje juntó a todo el staff como en una pequeña sala de cine, les puso la película de Blade Runner y cuando terminó les dijo, así quiero que se vea mi película de Batman. Y aparte, ahí la mancuerna yo creo que estuvo muy bien porque
Chris Nolan, sin ser un fan de los cómics, digamos que se encargó de todo lo cinematográfico, mientras que el guión, que es escrito por David Goyer y el hermano de Chris Nolan, pues David Goyer sí tiene más conocimiento de cómics, entonces vemos como varias referencias. Hay una escena en la que salta por dentro de un edificio y salen volando los murciélagos. Esto es una escena de Batman año 1, entonces hay como varias cosas así muy, muy interesantes y es algo muy diferente a lo que teníamos en ese entonces concebido como película de superhéroe, que trataba de ser realista de alguna manera, ¿no? Tomaba como dentro de su mundo trataba de ser realista la película, entonces no. Porque en las de Tim Burton, a pesar de que no hay como superpoderes o magia, es una película muy fantástica por los decorados, por el tipo de personajes, por el tipo de situaciones que pueden caer de repente en lo ridículo. Muy bien. Muy interesante su respuesta, me gustó, me gustó. Joven Flow Rock, quisiera compartirnos. Mira, así rápido, la del Caballero de la Noche, esa es mi favorita. Ya lo dije ya lo comentó aquí Don Cronohiki, cómo se dio un giro a este tipo de cine, dándole más realismo a este asunto. Y el hecho de ver en escena estas contrapartes, tanto la de el señor Heath Ledger y el señor Don Christian Bale, haciendo un perfecto yin-yang, un equilibrio ahí necesario, tanto para la historia como para la pantalla. Se me hace muy, muy... Y los giros que va dando la misma historia. Y creo yo, en esta trilogía de Batman, creo que es a mi punto de vista, es cierto, la del inicio va en ascenso totalmente. El Caballero de la Noche es la cúspide de la curva. Y ya para el Caballero de la Noche asciende, pues ya obviamente el descenso natural de la misma, ¿no? O sea, Sí. o sea que el Caballero de la Noche, pues, para no hacer el cuento largo. Muy bien. ¿Y usted? De hecho, la tercera película yo creo que es la más flojona. Y en parte a lo mejor es porque se tenía pensado que en la tercera película iba a seguir saliendo el Joker, iba a aparecer otra vez, pero pues nadie contaba con el deceso de Heath Ledger, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, yo mi respuesta me la reservo para después de este corte comercial. ¡Ay! Suspense. Así es. Entonces, Vamos a un corte. vamos a un corte y nos vemos ahorita en Pero sí, segundos. No le muevan. Bueno, bandita, ya regresamos de este corte comercial. Fue muy express. Si pudiera, Leo Rock, ponernos en contexto nuevamente. Estamos hablando de nuestra película favorita de superhéroes, o basada en historias de superhéroes y de rock and roll. Y usted nos dejó en suspense con su respuesta, maestro Demo. ¿Por qué hace eso? La audiencia lo quiere escuchar. ¿Cuál es su película favorita? Díganos. Fíjate, mi película favorita ahorita que hablaban de darle un sentido más humano a las películas de este índole, yo creo que me voy a ir por la adaptación del Guasón de Joaquín Phoenix. El Bromas. El Bromas. Para mí fue una película muy... No sé, yo siento que estuvo muy completa, es muy bien logrado su cometido, la fotografía y los escenarios y el personaje principal se convierten en uno mismo. Y pues si bien no es de un superhéroe, yo, si me lo permiten, la Rock y el invitado Cronohiki, Permitidísimo. meter esta película en mi favorita, ya que pues sí, incluso te llega a poner así de que ese mal sabor de boca cuando dices de que este vato sí está mal. Está triste. De hecho, bueno, hay un comentario, Sí, ¿no? sí. La película de Joker originalmente la iba a producir Martin Scorsese, la dirige Todd Phillips, quien no había dirigido solo comedias. Y la película de Joker se ve que es un híbrido entre películas de Martin Scorsese, tiene muchas cosas de Taxi Driver
pero tiene aún más cosas del Rey de la Comedia, entonces si no las has visto te las recomiendo para que las veas. Yo creo que sí les voy a echar un ojo, muchas gracias, Are you talking to me? para complementar la visión del director y el productor. Muy bien, hágalo. Bien, entonces, Kronohiki, ya para irnos despidiendo, te Adiós. queríamos preguntar, no, todavía no. Queríamos saber tu opinión si en México podrían existir esta clase de producciones pues de películas de superhéroes, pero no tanto así como, no sé, El Chapulín Colorado y así, sino como en un tono más No hay películas serio. del Chapulín Colorado. Bueno, pero me refiero a él como superhéroe, porque pues así. No, pero sí es, sí cuenta. No, pero no tiene película. ¿Deberían hacer una película? No, pero sí, sí existen películas mexicanas de superhéroes. Lo que pasa, bueno, es que si comparamos la industria mexicana con la anglosajona, pues alrededor de la historia ha habido como muchas etapas en las que ha bajado demasiado, ¿no? Omar Tenemos Chaparro. la época del cine de oro mexicano, que era el cine de charros, todas las películas estas de Pedro Infante. Supuestamente esas películas eran exitosas porque era cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces la industria norteamericana había bajado radicalmente y allí aprovechó como un punto muy importante el cine mexicano. Después tenemos, mm, no es cine de superhéroes como tal, pero se puede tomar, yo creo que el cine de lucha libre. Ah, sí, ¿Por señor. qué? Porque para empezar, o sea, los luchadores se están interpretando a sí mismos, pero digamos que en su vida cotidiana que muestra la película van a luchar en contra del mal, tienen identidades secretas, de hecho nunca sabemos su identidad dentro de toda la película, nunca salen del papel de luchadores. Yo creo que se puede considerar, pero no es como tal. Entonces, a lo que me iba por esto de la época de oro del cine es que después, no sé si en los años 60 o 70 hubo una crisis muy fuerte porque se quemaron los estudios Churubusco, que era donde se producían las películas mexicanas en su mayoría. De hecho, la película Duna de David Lynch se grabó en los estudios Churubusco. Entonces, no es como ahora que ya le hallaron el chistecito de la industria cinematográfica mexicana de lo que vende son las comedias, las comedias que son una emulación de las comedias gringas, ¿no? Pero no, nunca ha habido como un momento que se estableciera el cine de superhéroes, pero ha habido intentos. Tenemos en los 70s pues la película de Calimán, que Calimán es un personaje de cómics mexicanos que se puede considerar como superhéroe. De hecho creo que lo acaba de adquirir Marvel Comics hace poco. Las películas de Chanoc creo que también se puede tomar. Y ahí Lau Rock nos puede ayudar más. Una película de Alfonso Arau que es El Águila Descalza. Esa es una película que sí es como tal de género de superhéroes. Y después, ya en una especie de cine de aún menor bajo presupuesto, está una película del comediante Víctor Trujillo y... ¿Cómo se llamaba el otro, el que salía con él? Ausencio Cruz. Ausencio Cruz, la de Barman y Drogin, Barman y Drogin. que parece un Era como una videohome. parodia. Parece un videohome, o sea, como una película hecha para la televisión. Creo que salió directo a video, no sé si salió en cines. Y salió a propósito de la película de Batman de Tim Burton. Y a lo mejor sí es una parodia, pero... O sea, ni siquiera toma elementos de la película de Tim Burton, sino que toma elementos de la serie de los años 60 de Batman. Y creo que en este 2020, a inicios, yo no la vi, salió una película animada de superhéroes mexicana, pero desconozco la verdad. Entonces, de que hay películas, sí hay, pero no hay como, digamos, un género establecido o una corriente establecida como tal. Y por ejemplo, Don Kronohiki, ahora que hablaba del cine de luchas, que es cierto, los luchadores o luchan contra vampiros, o Las contra momias de contra las Guanajuato. momias de Guanajuato, extraterrestres y demás. Eh, por ejemplo, en este cine de actual de México, que no, ya lo decía nuestro invitado,
que no se toman ciertos riesgos, a mí me parece muy valioso y que también tienen un punto a favor, son las películas estas que hacen de Anima Studios, de caricaturas, que van teniendo como aventuras, que van contra la Llorona o que Las de contra Leo San Juan. las momias, contra este tipo Eh, y me parece una propuesta por lo menos original, que se toman datos o preceptos de la cultura mexicana o de nuestra historia para plasmarlas en películas animadas, ¿no? Que también, pues también a los niños les puede interesar por la historia y que no nada más están las películas también de Disney o de este rock and roll. También, Pero es que sí se toman riesgos en las películas. El problema es que tomamos en cuenta como cine mexicano solo como lo que está en cartelera principalmente. Pensamos que todo lo que hay ahorita de cine mexicano son estas comedias de Omar Chaparro, pero hay más películas que si llegan a la cartelera, bueno, cuando podíamos ir al cine a lo mejor les dan el semanazo, ¿no? Como se le conoce vulgarmente. Pero sí hay películas muy arriesgadas. Por ejemplo, no de superhéroes, pero está la película Vuelven, que es una película muy interesante porque combina el terror, la fantasía y una crítica social muy fuerte a México. Hay otra parecida que es la de Cómprame un revólver, que es como un escenario postapocalíptico. Bueno, esa sí la reseñé para el canal. También los protagonistas son niños y, o sea, sí se hacen cosas interesantes, pero yo creo que el problema es que concebimos como cine mexicano únicamente como lo más popular, ¿no? Y justamente es el problema, que ese otro tipo de películas a lo mejor son mejor recibidas en otros países, en festivales, se reconocen más que aquí en México. Entonces, pues ahora sí que ahí yo pienso que el problema no es que se arriesguen, sino es más bien el problema de distribución y también como la cultura de que tenemos de ir al cine, ¿no? De lo mismo que decía hace rato, cómo dividen las películas como cine de arte para que las masas no las consuman y tengan mayor facilidad de consumo las películas facilitas, ¿no? Bueno, es lo que pienso yo. muy bien. entonces podría decirse que hay talento, solo hace falta apoyarlo. No, y a veces aunque no se apoye, más bien también que la gente no tiene la cultura de tratar de buscar un poco más, ¿no? Es como esto de, si no está en Netflix no lo veo, no voy a buscar en otro lugar. Yo creo que es también como que nuestra zona de confort de espectadores la que lleva a esto. También no es... Le cayó el piedrazo. No es completamente el problema, pero es parte de... Bueno, pienso yo. Y ahora, bueno, así rápido, una respuesta que nos pueda dar Don Cronohiki, ahorita de lo que está comentando. ¿Cree que el futuro del cine se vaya hacia las plataformas de streaming? Porque hay como mucha variedad de comprar y comprar y comprar la membresía para ver ciertos contenidos. ¿Para allá va el cine actualmente? Pues es que de hecho ya está ahí el cine, pero volvemos a lo mismo, o sea, en su totalidad, no todo el cine está en las plataformas de streaming. Hay una gran variedad, yo creo que va a haber más bien un momento de crisis con los servicios de streaming, porque ahorita en México ya tenemos las más populares, que es Netflix, Prime Video. Después viene la de Apple, después van a llegar HBO Max, va a llegar Disney Plus, y luego tenemos otras que es como iMovie, que es de película de cine independiente, de cine de autor. Yo creo que va a llegar un momento de crisis en el que en verdad tú vas a pagar por todas esas plataformas para poder ver todo el cine. Entonces, pues no sé, está difícil. No se va a poder, sí, así es. Y tristemente nos venden mucho esta campaña de que no, como de que tú tienes un papá pirata, de que no utilices las vías ilegales, pero a veces hay muchas películas que no hay otra forma de verlas si no es en páginas de internet, si no las buscas por otro tipo de vías que no llegan. Entonces yo pienso que ese es como un mensaje de doble moral, ¿no? De que no acudas a la piratería, pero no te doy la opción de ver otro tipo de cine.
Entonces, que llegue todo el cine a las plataformas de streaming, yo creo que está difícil, porque no, ni en todas esas que acabo de nombrar, creo que llegue todo. Muy bien. Bueno, Y bueno, ya nada más Demo y Love Rock Podcast sí un está disponible comentario. en las plataformas. Ya nada más para cerrar. Diga. Disculpe, sí. Hay un documental muy interesante, de hecho, habla sobre el VHS. No recuerdo ahorita el nombre, pero mencionaban algo similar. Y en el traslado de las películas análogas a digitales, había muchas películas de Videohome, películas que iban directo al VHS, que se perdieron en ese traslado a digital, porque ya muchas empresas no les interesaba pasar. Entonces se habla de que muchas películas se perdieron, y eso como a nivel, no sé, antropológico o algo así, es una pérdida de información muy importante, y es un riesgo que puede pasar también con lo digital. Para que perdure algo en digital es más difícil que en análogo. Ya, fin. Ahí está el dato. Bueno, pues eso se presta a análisis, y a cada quien en sus casas póngase a pensar y a reflexionar de pues lo que consumen, lo que ven y cómo lo ven, y si vale la pena verlo. Que también el mejor cine es el que a ti te guste, independientemente. Bueno, Cronohiki, muchas gracias por ilustrarnos, porque nos dio bastantes datos que no sabíamos. Cierto. No sé si quieras agregar algo más en este tema y para pasar a la despedida. Pues sí, tienes razón. El mejor cine es el que te gusta, pero también por lo mismo no cerrarte a lo único que te dan los medios masivos de comunicación, ya sea a nivel streaming o carteleras de cine. Yo creo que si te animas a buscar un poco más allá de esas películas, vas a encontrar cosas interesantes. Muy bien. ¿Le parece un corte antes de ya despedirnos para no sentirnos muy apresurados? Sí. Vamos. Bueno, pues ya estamos aquí a punto de despedirnos. Muchas gracias, Cronohiki, por tu tiempo y pues como lo decía anteriormente, por ilustrarnos y darnos a nosotros y a la audiencia datos tan valiosos que pues yo creo que muchos ignorábamos. Gracias por invitarme. ¿Se sintió a gusto, maestro Cronohiki, en esta... Sí. En la emoción Sí, se siente, se percibe. Se vibra. Alabío, alabao, alabim, bom, bam. Cronohiki, ra. Sí, muchas gracias a Demo Cool por haberme invitado. Pues ya, nomás. Gracias. Ajá. Bueno, las redes y todos los lugares donde se encuentra disponible Cronohiki online, las dejo en la descripción. Y chequen su canal, está muy interesante. Sí, la verdad sí. Nos hace recordar épocas muy chidotas de nuestra vida. Bueno, y pues esperamos que les haya gustado esta edición especial de Demo y Love Rock Podcast a distancia por todo esto de la pandemia. Cuídense. Hay que seguir cuidándonos. Y pues muchas gracias nuevamente a Cronohiki por aceptar la invitación y darnos Adiós. de su tiempo, compartirlo con nosotros. Recordarles que Demo y Love Rock Podcast está disponible en todas las plataformas digitales para escuchar podcast. Así es. Los links también están en la descripción para Y que que nos puedan comenten escoger su cuál es su película favorita. favorita. ¿Cuál es su película favorita? ¿Cuál es su villano favorito? Y así. Entonces, Su canal favorito. Demo Cool, por supuesto. Nos vemos el próximo jueves con una nueva edición de Demo y Love Rock Podcast. Y nos vemos. Cámara. Ándale, adiós.